Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy os voy a enseñar cómo venir a Darnassus, a Costa Oscura, con las clases que son las razas de humanos, enanos y gnomos, ¿vale? Que si sois niveles bajos no queréis pasar por los humedales y morir en el trayecto. Yo he venido ahora con un enano nivel 1 y estoy en hardcore, ¿vale? Para que veáis que no he muerto ninguna vez, paz, solo. Y ahora os voy a enseñar el clip por donde vamos a tener que venir. Es un sitio, un atajo específico que es desde que viene desde Dunmorth, ¿vale? O sea que si sois humanos vais a tener que cogeros el tren, ¿vale? Si sois humanos, digo yo que habréis venido alguna vez. Y si no, bueno, el trayecto del tren está aquí, ¿vale? En el distrito de los enanos. Os metéis, cogéis el tren y aparecéis en Forjaz, que está aquí. Y vamos a tener que venir, ahora lo vais a ver en el mapa, os lo voy a ir explicando, hasta aquí. En este ascenso de este río helado, ¿vale? Vamos a empezar nuestro ascenso y vamos a ir pululando por aquí, por toda la montaña, que no sale en el mapa, ¿vale? Va a salir todo montañoso. Y vamos a ir pasando por aquí. Y luego va a llegar un punto que bajamos por hacia esta altura, creo. Y vamos a venir nadando. Vamos a nadar hasta donde está esto, Menethil, ¿vale? Este extremo de aquí lo vamos a nadar. Aquí hay un par de peligros que os voy a enseñar, pero solamente hay que ser paciente para que vigilar bien las criaturas que hay a los lados, porque son calavera para mi nivel, son 20 y picos, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, 24, por ahí 24, 25 y nada, se pasa bien, porque ya veis, nivel 1, he llegado aquí sano y salvo y lo podéis hacer, ¿vale? Si por cualquier motivo que queráis venir a hacer las misiones de los elfos, queréis farmear, no estáis a gusto en la zona de inicio, queréis venir para levear con un amigo, porque un amigo se quiere crear elfo, vosotros humanos, y tenéis que venir hasta la zona de inicio, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a ver cómo se hace, muy rápido y de una manera sencilla, así que dentro vídeo. Vale, ya estoy aquí en el juego. Como veis, estoy en la zona más o menos que os decía, a la altura del lago helado, y vamos a ir dirigiéndonos a donde está el inicio de este riachuelo que baja, que está completamente helado, y no hay ninguna criatura por aquí, ¿vale? No tenéis ningún peligro, así que vamos a tener que subir por ahí. Veis un árbol caído en la mitad de lo que es la cascada para abajo, pues vamos a tener que ir enfocados hacia ahí. Y ahora, en vez de seguir rectos hacia el árbol, vamos a ir a los 4 arbolillos que están a la derecha, ¿vale? Vamos a ir subiendo todo recto para arriba y llegando hasta un montículo grande. Esto lo paso un poco rápido, pero para que veáis que ahora llega un momento clave, digamos, porque vamos a tener que encontrar 3 puntos en una pared vertical y hacer como una especie de parkour, ¿vale? Fijaos bien los pasos que hago yo, porque hay que hacer como un zigzag, colocarse en la parte izquierda de la montaña lo máximo que podamos arriba, y luego enfocarnos hacia arriba a la derecha, un pequeño salto y otro pequeño salto hacia donde estábamos más o menos a la izquierda y hacia arriba. Y pillar esos 3 puntos va a ser lo complicado. Yo lo intenté creo que 1 minuto o así y al final lo conseguí. Así que tampoco son tan rebuscados y se pueden encontrar fácil, ¿vale? Simplemente es encontrar el primer puntillo, de colocarse a la izquierda de todo, lo más alto que puedas, y luego ya encontrar el segundo, y el tercero ya casi está al lado. Simplemente eso, pero hace como un zigzag hacia arriba. Vale, después de esta cámara lenta yo creo que se ha visto un poco mejor. Ahora continuamos nuestro viaje y nos vamos siguiendo la nieve hacia la derecha, ¿vale? En vez de ir por la montaña, cuidado de no caeros, porque os podéis matar de una caída tranquilamente. Bajamos por aquí y ahora vamos a ir pegaditos por el surco de nieve, ¿vale? Cuidado de no caerse y subimos toda la montaña hacia arriba, enfilados hacia arriba, y vamos a ver que hacia el fondo ahora giramos a la izquierda y veremos lo que es las torres de Forjaz, ¿no? De Dunmorth y todo esto. Pues vamos enfocados hacia allí, hacia donde está el pino, y seguimos rectos, ¿vale? Esto, si no tenéis pérdida, no os pongáis con el autowalk, porque no vaya a ser que lleguéis al final y os caigáis, ¿vale? Cuidado con eso, prestad mucha atención.
Llegamos, ¿vale? Y ahora veis como 3 pinos, ¿vale? Vamos hacia ese lado y podéis bajar o por ahí, pero mejor atajáis hacia la derecha. En vez de bajar por los pinos, os dejáis caer un poco y bajáis todo recto. Ahora seguimos bajando, estas caídas no os van a matar, pero igualmente vigilar por donde descendéis. Seguimos bajando y vamos a ir por el margen de la derecha. ¿Veis estos 3 troncos que están ahí en el suelo? Pues seguimos rectos. Ahora, aquí vamos a ir por la izquierda, ya que es el punto más bajo para poder bajar esta pequeña caída. Simplemente vamos a tener que bajar por donde nos lleva la ladera de la montaña, siguiendo hacia los árboles que tenemos enfrente y ahora un poco a la izquierda. Vamos a ir enfrente hasta llegar a esta cornisilla, digamos, y que veis aquí unas pequeñas alimañas, pues estamos en buen camino. Ahora, ojito, porque bueno, nos vamos a dejar caer, pero pasados estos árboles que tenemos aquí enfrente, vais a ver 3 oseznos de nivel 6, 7, que si sois a nivel bajo, como yo, nivel 1, pues vamos, que los tenéis que evitar, porque si no os van a matar. Si sois más de nivel 10, pues los podéis pulear sin falta, ¿vale? Pero si sois nivel bajo, tened mucho cuidado, vais rodeando bien por la derecha, cuidado de no caeros, y vamos a tener que bajar por donde está el agua de la catarata. ¿Por qué? Porque ahí es el punto más bajo en el cual nos vamos a tener que dejar caer y para no morir por caída. Un truco que utilizo yo es dejarte caer y inmediatamente cuando estás saltando en el aire presionar las teclas que tienes para atrás para chocar y caer justo con la pendiente más pegada a la pared y no caer pues muy desplazado para adelante, ¿vale? Ahora vamos a tener que hacer lo mismo en el lado de la derecha. No sigáis el cauce del río que va bajando por la montaña, sino que a la derecha saltaremos lo mismo y le daremos a las teclas de ir para atrás para hacernos menos daño, ¿vale? Ahora aquí vamos a tener que seguir bajando justo por esta parte que tenemos aquí hacia estas copas de los árboles que tenemos hacia la izquierda. Aquí tranquilos que no hay más caídas así grandes y tampoco os tenéis que preocupar mucho por la vida. Aquí seguimos yendo hacia el árbol directos porque vamos a encontrar el caminito ya de los humedales y nos va a poner el mapa que ya hemos llegado a los humedales básicamente. Aquí veis que tenemos una bifurcación de 2 caminos, pues nos iremos al camino de la izquierda, que es el que tiene la granja, el agüilla, ese y como un búnker, ¿no? Ahora atención porque pasado este árbol que nos tapa la montaña, veis que os he puesto unas marcas en la pantalla, la montaña 1, 2, 3 y 4. Y para que diferenciéis bien por dónde tenéis que saltar por la parte más de la izquierda, entre la montaña 3 y la 4, porque vamos a tener que tirarnos para abajo y ahí será el punto donde no nos mataremos. Esta es una caída un poco grande, así que calcular bien de no mataros. Bien, pues estamos ahí en el punto entre la 3 y la 4 y nos dejamos caer, ¿vale? Bien pegaditos, no os vayáis muy para adelante porque os podéis adelantar y suicidaros prácticamente, ¿vale? Así que ahora volvemos a dejarnos caer, siempre echando el culo hacia la pared y ya tendremos que bajar hasta abajo. Esto no tiene mucha pérdida, ¿vale? Estas caídas no os matan si los hacéis en estas rocas. Ahora, ojito, si tenéis alguna macro para poner calaveras, marcas, etcétera, pues lo ponéis. Y si no, manualmente. Fijaos que en el agua hay un cocodrilo, nada más bajéis. Buscarlo con el ratón porque está por ahí patrullando. Y este es de 24 hasta 26 de nivel. Y luego a la izquierda, aquí de la playa, que no se ven, hay un murloc en la misma costa y otros nadando cerca del barco hundido. ¿Vale? Mucho ojito con ellos también. Ponéis una marca para tener el de la costa como referencia. Y ahora simplemente tenéis que esperar hasta que el cocodrilo, que es el principal causante de las muertes aquí, es que se vaya hacia la derecha. Porque ya os digo, está patrullando más o menos desde esta línea recta que vais a cruzar hasta el puerto de Menethil. Y está patrullando, digamos, hasta la derecha. Así que esperar bien porque esta distancia no es suficiente si sois niveles bajos. Ahora hago un mini cortecito aquí y ya lo vais a ver que se sale prácticamente de la pantalla y podréis cruzar. Con mucho cuidado de vigilar el cocodrilo que no vuelva. Si queréis estaros un rato para ver más o menos el movimiento
el circuito que tiene, ¿vale? Si no estáis muy seguros de hacerlo, os tiráis al agua y fijaos los Murloc que os decía a la izquierda, que están el de la costa y luego otros ahí cerca del barco hundido. Tener muy presente eso. Si os hace falta, os ponéis un poco más hacia el cocodrilo, más yéndoos hacia la derecha, pero en teoría no tenéis problema para cruzar. Mucho ojo con eso, ¿vale? Es el único peligro que os puede matar a las puertas de la gloria, porque hasta el momento no hemos tenido ningún percance y todo ha salido bajo lo previsto, ¿no? Lo que teníamos planeado. Ya estamos aquí en el puerto de Menethil, ya podemos quedarnos. Si queréis, pues estar por aquí, coger el vuelo, por ejemplo, ¿vale? Para que podáis venir volando. Y ya tenéis el barco para iros a Costa Oscura. Y desde ahí podéis iros a Darnassus con otro barco. O bien, pues, quedaros por ahí, ¿vale? Así que nada, por aquí os dejo el vídeo de cómo venir hasta Costa Oscura siendo enano, humano o gnomo, que es una forma muy sencilla y que simplemente tiene un par de cositas que teníais que saber para llegar sanos y salvos y disfrutar de las aventuras de Kalimdor.